Buenos días, chicos de octavo del Centro Básico Más Martínez Zambrano. La unidad que vamos a ver hoy es congruencia de triángulo. Soy su profesora Gloria Sorto. Vamos a ver, como les dije, lo que es la congruencia de triángulos. Entre ellos vamos a ver lo que es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Un ángulo interno de un triángulo es un ángulo formado por dos de sus lados y queda en el interior del triángulo. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Vamos a ver unos ejemplos y me dice encuentre la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo. Me dan la figura y vamos a encontrar la medida de este ángulo. Sabemos que la suma de estos tres ángulos me tiene que dar igual a 180 grados. Es la solución. Medida del ángulo X más 35 más 50 grados va a ser igual a 180 grados porque la suma de los tres me va a dar igual a 180 grados. 50 más 35 me da igual a 85 grados. Medida del ángulo X más 85 grados es igual a 180 grados. Medida del ángulo X va a ser igual a 180 grados menos 85 grados. Medida del ángulo X es igual a 95 grados. Ustedes van a resolver la tarea número 13 de su folleto. Mucha suerte, cualquier duda estamos para poderles ayudar. Tenemos la medida de ángulos externos de un triángulo. Un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Fíjense bien aquí, no contiguos. Entonces, cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que pertenece al mismo vértice. Vamos a ver unos ejemplos y me dice encuentre la medida del ángulo X y me da el inciso A. Me da este ejemplo de este triángulo. Tenemos dos ángulos contiguos, no contiguos, que es 83 y 35. Son ángulos no contiguos del ángulo X. Entonces la solución, la medida del ángulo X va a ser igual a la suma de estos dos. 83 más 35. La medida del ángulo X va a ser igual a 118 grados. Tenemos el segundo ejemplo y me pide la medida del ángulo X, pero me da la medida del ángulo interno y comparten el mismo vértice, este de acá. Entonces son ángulos suplementarios. La suma de estos dos ángulos me tiene que dar igual a 180 grados. Entonces, medida del ángulo X va a ser igual 180 grados menos 27 grados, que es el ángulo que tengo. Y vamos a ver cuánto mide el ángulo X. El ángulo X va a ser igual a 153 grados. Ustedes van a resolver la tarea número 14 de su folleto, que es la que sigue después de estos ejemplos. La suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Según el número de lados, los polígonos se nombran de la siguiente manera. Si tiene 3 lados, triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8 lados, octágono. Si tiene 9 lados, eneágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene 11 lados, endecágono. Si tiene 12 lados, dodecágono. Si tiene 15 lados, pentadecágono. Si tiene 20 lados, icosagono. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados, que no sabemos cuántos lados mide, es 180 por n menos 2, donde n va a representar el número de lados que tenga el polígono.
Vamos a ver unos ejemplos y me dice encuentra la medida del ángulo X y me dan el siguiente polígono. Entonces lo primero es contar cuántos lados tiene este polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un polígono de 5 lados. Entonces vamos a buscar la solución. Acordémonos de la fórmula 180 por n menos 2. Ya sabemos que este polígono tiene 5 lados. Entonces n va a ser igual a 5. 5 menos 2, 3. 3 por 180, 540 grados. ¿Qué significan estos 540 grados? Que la suma de estos 5 ángulos tiene que ser igual a 540 grados. Entonces vamos a sumarlos. Medida del ángulo 100 más 120 más 110 más 80 más medida del ángulo X, que no sé cuánto vale, va a ser igual a 540 grados. Sumamos los ángulos y la suma me da igual a 410 grados más medida del ángulo X va a ser igual a 540. Estos 410 que están sumando van a pasar al otro lado a restar. Entonces 540 menos 410 va a ser igual a medida del ángulo X va a ser igual a 130 grados. Tenemos el segundo ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4. Y es un polígono de 4 lados. Entonces la solución sería, siempre empleamos la fórmula 180 n menos 2, pero en este caso n es 4 porque tiene 4 lados. 4 menos 2, 2, 180 por 2, 360 grados. ¿Qué significa? Que la suma de estos 4 ángulos de este polígono va a ser igual a 360 grados. Entonces los vamos a sumar. 95 más 105 más este de acá, que es un ángulo recto, mide 90, más medida del ángulo X va a ser igual a 360 grados. Sumados me dan igual a 290 grados, más medida del ángulo X, que es igual a 360 grados. Estos 290 que están sumando van a pasar al otro lado a restar. 360 grados menos 290 grados va a ser igual, la medida del ángulo X va a ser igual a 70 grados. Ustedes van a resolver la tarea número 15 de su folleto, que es la tarea que está después de estos ejemplos. Mucha suerte, cualquier duda estoy para ayudarles. Vamos con los siguientes ejemplos y me dicen el siguiente triángulo ABC considere solamente un ángulo externo por cada vértice del triángulo. Si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Si se suman las medidas de los ángulos externos, ¿cuál es el total? Y tenemos aquí el triángulo donde las letras minúsculas representan los ángulos internos y las letras mayúsculas representan los ángulos externos. Por ser ángulos suplementarios, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Por ser ángulos suplementarios, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Igual la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Haciendo un total de 540 grados. En total serían 540 grados. La suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 540 grados. Para el inciso B me dice por la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo se sabe que la medida del ángulo A más medida del ángulo B más medida del ángulo C es igual a 180 grados. Estos ángulos internos al sumarlos miden 180 grados. Entonces tenemos que la suma de las medidas de ángulos internos y externos son 540 grados, menos la suma de las medidas de los ángulos internos, que son 180 grados. Me va a dar la suma de la medida de los ángulos externos, que son 360 grados. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Vamos a hacer algunos ejemplos y me dice encuentre la medida del ángulo X.
y me dan los siguientes ejemplos, el A y el B. Vamos a resolver el inciso A y me dice que la medida del ángulo X más 90 grados, que es este de acá, más 60 grados, más 100 grados, va a ser igual a 360 grados. Acordémonos que la medida de los ángulos externos miden 360 grados. Sumamos estos ángulos y me da igual a 250 grados. Medida del ángulo X más 250 grados va a ser igual a 360 grados. Están sumando, los pasamos al otro lado a restar. Medida del ángulo X va a ser igual a 360 grados menos 250 grados. Medida del ángulo X va a ser igual a 110 grados para el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B y me dice la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es 540. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 lados, entonces es un pentágono. Y la suma de estos 5 ángulos me tiene que dar igual a 540 grados, por lo que sea el ángulo complementario de X. Entonces necesitamos encontrar el ángulo suplementario, este de acá, de X. Entonces a este ángulo de acá lo vamos a llamar Y. Medida del ángulo Y más 114 grados más 113 más 107 más 76 va a ser igual a 540. Sumamos estos ángulos y me da medida del ángulo Y más 410 grados va a ser igual a 540. Estos 410 están sumando, vamos a pasarlos al otro lado a restar. Entonces sería 540 menos 410, el ángulo Y va a medir 130 grados. Entonces es el ángulo interno del polígono. Este que está aquí adentro mide 130 grados. Entonces, como son ángulos suplementarios, la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 130, que es igual a 50 grados. Significa que X va a medir 50 grados. Ustedes van a resolver la tarea número 16 de su folleto, que es la tarea que sigue después de estos ejemplos que tenemos acá. Congruencia de triángulos. Vamos a ver algunos ejemplos de congruencia y me dice encuentre los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo 1. ¿Qué significa que se sobreponen? Que sean iguales, que midan lo mismo. Entonces, si observamos, el triángulo 1 tiene un lado que 1, 2, 3, 4, que mide 4 cuadritos. Entonces vamos a buscar a ver qué triángulos tienen 4 cuadritos. Aquí no tenemos 4 cuadritos, ni aquí. Aquí tampoco. Este no tiene 4 cuadritos, este tampoco. Aquí observamos que hay 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. En el 8 también hay 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, aquí tenemos 2. A ver, 1, 2 también. 1, 2, muy bien. Acá tenemos 1, 2, 3. Vamos a ver si tenemos lo mismo. 1, 2, 3 con pedacitos. 1, 2, 3. Tenemos lo mismo, entonces buscamos triángulos que tengan la misma medida que el triángulo 1, que ya lo buscamos, que son los triángulos que 4 y 8, que tienen exactamente las mismas medidas que el triángulo 1, que significa que todos sus lados miden igual al triángulo 1. Dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover o dar vuelta a una de las dos, es decir, que midan lo mismo, que todos sus lados midan exactamente lo mismo. Ustedes tenemos aquí lo que es congruente. ¿Qué es congruente? Que sean congruentes, como decimos, y que tienen que medir exactamente lo mismo. El símbolo de congruencia es este que tenemos acá. Ustedes van a resolver la tarea número 17 de su folleto, que está después de este ejemplo. Mucha suerte, cualquier duda estoy para ayudarles. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados, ángulos de una de las figuras correspondientes respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra, o sea que son iguales o que miden lo mismo. Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida.
como igual ángulos correspondientes. ¿Qué significa? Que miden lo mismo. Tenemos el siguiente ejemplo. El triángulo 1 y el triángulo 4. Entonces, los vértices ABC del triángulo ABC son correspondientes con los vértices del triángulo, con los vértices de F y E del triángulo DFE. Se escribe entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. Los lados correspondientes son congruentes, que significa que miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, el segmento AB mide exactamente lo mismo que el segmento DF. Y el segmento BC mide lo mismo que el segmento FE. Y el segmento CA mide lo mismo que el segmento EFD. Los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que miden exactamente lo mismo. El ángulo A, este de acá, es congruente con el ángulo D, o sea que miden lo mismo. El ángulo B es congruente con el ángulo F, o sea que miden exactamente lo mismo. El ángulo C es congruente con el ángulo E. ¿Qué significa congruente? Que van a medir exactamente lo mismo. Vamos a ver algunos ejemplos y me dice, dado el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, complete las congruencias para las siguientes. Tenemos el siguiente ejemplo y me dice, dado el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, complete las congruencias para las siguientes partes correspondientes. Y me dice el inciso A, el ángulo A es congruente con quién. Y el segmento CD sería congruente con quién, con cuál segmento. Me dan las figuras y tenemos acá los triángulos. El triángulo ABC y aquí tenemos el triángulo DEF. Entonces tenemos que el ángulo A sería congruente con cuál ángulo de estos de acá. Entonces el ángulo A sería congruente con el ángulo D. Ángulo A va a ser congruente con el ángulo D. El segmento CB va a ser congruente con el segmento EF. ¿Qué significa congruentes? Que van a medir exactamente lo mismo, que son iguales. Ustedes van a resolver la tarea número 18 de su folleto, que es la que sigue después de este ejemplo. Cualquier duda estoy para ayudarles. Mucha suerte, éxitos.